Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Arturo Painberg. Arturo fue hasta hace unos días el defensor del pueblo en Oaxaca, un defensor de derechos humanos que cargó sobre sus espaldas una gran cantidad de arbitrariedades cometidas por el Estado y que, para terminar su periodo, decidió presentar, junto con un grupo de víctimas, una demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya en contra de dos expresidentes mexicanos, los muy reaccionarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y el que fue gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional. Arturo, muchas gracias por acompañarnos en este Cruce de Palabras. Gracias, Luis, y gracias a Telesur también por el espacio. Arturo, ¿en qué consiste la Corte Penal Internacional? Bueno, es un cuerpo jurisdiccional internacional que se crea a partir del cambio y el paradigma de la Segunda Guerra Mundial para poder enjuiciar a personas que ocuparon cargos públicos en países donde se cometieron delitos de lesa humanidad o delitos gravísimos, ¿no?, que atentan contra la humanidad de manera impactante. Y tú, junto con un grupo de víctimas, presentaron una demanda en La Haya, en la Corte, ¿sí?, hace unos días. Sí, por las siguientes facultades, si me permites explicarte un poco. Por favor. México es país miembro, como casi todos los países que firman dentro del acuerdo y del Tratado de Naciones Unidas. México es parte de este sistema que puede acceder por justicia ante la Corte Penal Internacional. Y en mi carácter de ombudsman en Oaxaca, tenía facultades en ese momento para poder presentar comunicados o denuncias ante la Corte Penal, cumpliendo con algunos prerequisitos. El más importante de ellos es que se hubieran agotado todas las instancias locales de justicia, me refiero locales adentro del país, domésticas más bien, a nivel federal, estatal, municipal, sobre actos que pudieran considerarse delitos de lesa humanidad. ¿Quiénes nos rigen o nos determinan si se cometieron delitos de lesa humanidad? Es una especie de código que le llamamos el Estatuto de Roma, que es un estatuto que firmaron todos los países, donde se describen cuáles tienen que ser las características que envuelvan a un posible delito de lesa humanidad. Entonces, con facultades constitucionales y con la obligación de hacerlo, nosotros acudimos a la Corte Penal. La demanda que ustedes presentan son por hechos acaecidos en Oaxaca en el año 2006, pero también posteriormente. En el año 2006 y 2007, concretamente. Estamos hablando de que ese año hubo una gran protesta popular en ese estado, en donde se demandaba la remoción, la destitución del entonces gobernador Ulises Ruiz, y que ante esas protestas el gobierno estatal y el gobierno federal respondieron con una represión salvaje. ¿Es correcto esto? Es correcto. En Oaxaca, de hecho, el comunicado que presentamos, que le vamos a llamar a partir de este momento, si me lo permites, denuncia. La denuncia. La denuncia ante la Corte Penal que presentamos es sobre hechos relacionados durante el año 2006 y 2007, en Oaxaca, como tú bien lo colocas, después de una represión masiva que se da en el centro de la ciudad y que hechos posteriores derivan en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzado. Básicamente estos son los delitos de lesa humanidad que se cometieron. Y se cometen en el ánimo de una represión a la protesta social. Uno de los elementos nuevos que incorporamos nosotros dentro de esta denuncia es el hecho de que por primera vez en Oaxaca el gobierno, de manera muy clara y concreta y demostrable, utiliza el crimen organizado, en concreto a uno de los cárteles que operaba en México, que es el cártel de los Zetas, para reprimir la protesta social. Esto se vuelve después un hecho que se va haciendo contundente en varias partes de México. Entonces, aunque nosotros nos concretamos a analizar y a aportar pruebas sobre el año 2006 y 2007,
También sensibilizamos a la Corte Penal con pruebas adyacentes de contexto, y lo que estamos planteando es que algo parecido sucedió en Ayotzinapa, en Tanguato, en Tatlaya, en Arantepecua. Cómo a lo largo y ancho de la geografía nacional se ha venido generando un modelo de intervención violenta utilizando el crimen organizado para reprimir la protesta social. O sea, lo que nos estás diciendo es que esa represión en contra de la población de Oaxaca no fue solamente obra de las policías o de grupos extralegales, sino que abiertamente hubo un acuerdo con el crimen organizado para que ellos operaran acciones de represión. Sí, y muy concretamente se le incluye, se le nota en las denominadas caravanas de la muerte que estuvieron. ¿En qué consistían esas caravanas? Eran caravanas de ejecuciones, ¿no? De ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? En Oaxaca, a partir de la protesta social, cayó en un proceso, Oaxaca, donde no había operación de la policía estatal, no había operación de las policías municipales, la fiscalía no estaba funcionando, ninguno de los cuerpos de protección civil funcionaban, algunos hospitales funcionaban, era una crisis social muy aguda, y dentro de esta crisis social, muy respaldada por la sociedad en cuanto a la protesta que incluía la destitución del gobernador por estos actos de violencia, el Estado, no nada más el gobierno de Oaxaca, sino la omisión del Estado en general frente a la decisión del gobierno de Oaxaca de entregar la plaza a los Zetas para controlar la protesta social, es lo que nosotros estamos denunciando. Y aportamos pruebas contundentes. Dentro de ellas tenemos testimonios de los mismos sicarios, de los encargados de hacer estas acciones, donde ellos explican claramente cómo es que son contratados y cómo es que les encomiendan estas acciones. En ese año 2006, la protesta no solamente levantó un pliego petitorio o salió a las calles, sino que se dio una forma de organización muy particular, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, una especie de organismo de tipo comuna, un protogobierno alternativo al gobierno oficial, que tenía sus propios policías, que buscaba resolver los problemas de justicia. No puede decir el gobernador en aquel entonces, Ulises Ruiz, que ellos eran subversivos y que estaban creando un clima de disolución social. Sí, nosotros las pruebas que tenemos básicamente es de que en Oaxaca se vivió un proceso de organización social profundo para cambiar el gobierno por la vía pacífica. Eso es lo que nosotros detectamos. O sea, fue pacífica esa protesta. Fue pacífica la protesta. Sí, en algunas ocasiones se detectan confrontaciones entre la policía y la ciudadanía, pero partimos del principio de que estas confrontaciones se dan por la falta de capacidad de los cuerpos policíacos de implementar protocolos en casos específicos como el de Oaxaca. Entonces no nada más fallan los protocolos policíacos, sino también los protocolos políticos. Ninguno de los dos lograron caminar, y esto nos habla de una falta de capacidad que deriva en una omisión criminal por parte del Estado, ¿no? Entonces la omisión del Estado propicia que se empiece a confrontar la población civil con la policía. Ahí sí sean actos de violencia, pero no se les podrían considerar actos subversivos. Arturo, en aquel año, estos grupos irregulares armados, encargados de la represión, asesinaron a un periodista estadounidense, a Brad Will. Sí. En otras ocasiones, cuando ciudadanos estadounidenses han sido asesinados en este tipo de conflictos, el gobierno estadounidense ha hecho una gran alaraca, pero tiene la impresión de que en esta ocasión guardó silencio prácticamente.
Sí y no. Tal vez hubo un aparente silencio público, pero nosotros intuimos que una presión muy fuerte a nivel político. Este es uno de los elementos que llevan al gobierno a tomar una determinación de tomar una acción violenta el día 25. ¿El 25 de qué? De noviembre del mismo año, del 2006, donde ya de manera conjunta y visible aparecen las fuerzas federales reprimiendo la protesta social de manera ya activa, con métodos más violentos, utilizando en algunos casos armas de fuego, ¿sí? Y al frente de ellos, estos grupos paramilitares haciendo también el mismo trabajo, ¿no? Entonces esta gran presión también política, no nada más por la muerte o el asesinato de Brad Bill, sino por ciertos temas que trastocaban economías y ciertas condiciones de estabilidad ya a nivel nacional, obligan a que el Estado mexicano responda con acción violenta en Oaxaca, y como lo digo y lo vengo sosteniendo, no nada más utilizando cuerpos policíacos, sino cuerpos parapolicíacos. En esa protesta, los maestros democráticos de la sección 22 desempeñaron un papel fundamental. Ellos fueron quienes convocaron a la movilización originalmente y como la columna vertebral de ese movimiento. Sí. ¿Fueron también víctimas de esta represión? Sí, claro. Por supuesto que fueron víctimas. Hubo un error de cálculo por parte del gobierno. Si bien es cierto que había un debilitamiento en cuanto a la fuerza que tenía la sección 22 en esos momentos, en el 2006, la lectura fue que por esa debilidad aparente era el momento de reprimirlos brutalmente. Y así lo intentaron. Pero concomitantemente se mezcla un factor político relevante que aparece, por ejemplo, en los casos de tortura que analizamos. En los casos de tortura que analizamos, constantemente se lee, se observa, más bien se sabe de estos testimonios, que les piden a las personas que los están torturando que declaren que están vinculados a Andrés Manuel López Obrador y que Andrés Manuel López Obrador está financiando ese movimiento social. Entonces confluyen muchos factores, ¿no?, en este proceso. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Muchas gracias. A ustedes, amigos, amigas, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el licenciado Arturo Peinberg, hasta hace unos días defensor del pueblo de Oaxaca. Arturo, antes del corte nos estabas explicando toda esta conflicto social, las movilizaciones abajo, las exigencias de remoción de un mandatario, la represión. ¿Qué es lo que hace diferente esta demanda en esta ocasión? ¿Qué posibilidades tiene de caminar? Fíjate, Luis, que hoy creemos más que nunca que tiene posibilidades. A diferencia de otros momentums que se han vivido en el mundo, y sobre todo en América Latina, donde no se ha logrado judicializar a nivel internacional, hoy vemos una oportunidad. El Estatuto de Roma plantea que una de las características que tenemos que demostrar es que haya sido este método de represión y de violencia, este modo de intervención violenta del Estado que se ve en el 2006 y 2007 en contra de la sección 22 de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, que este modelo se repita de manera sistemática y generalizada en el país. Entonces nosotros hacemos una serie de comparaciones desde la base técnica jurídica, donde planteamos en ese análisis de contexto de que en México se ha venido repitiendo, no a partir de Oaxaca, inclusive desde el 68 hasta Ayotzinapa, observamos, observando también los temas como Nochixtlán, como Tatlaya, Tanhuato, ¿sí? Todos estos procesos que hemos venido observando tienen patrones de conducta sistemáticos y evidentemente generalizados. Hoy los podemos detectar de manera técnica. Entonces, cumpliendo con este prerequisito, es que acudimos a la Corte Penal
una corte penal y que está desde hace tiempo atendida de manera diplomática por el Estado mexicano. En los últimos años, Enrique Peña Nieto decidió mandar al ex presidente del Tribunal del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, como un cabildeador muy importante ante los Países Bajos y los jueces de esta corte, porque ya preveían ellos que iban a venir o iban a terminar en la Corte Penal algunos de los casos, de los capítulos que se han vivido en México. Frente a este gran cabildeo que existe por parte del Estado, que existió por parte del Estado mexicano, nosotros veíamos ciertas limitaciones. Pero frente a estas limitaciones hoy vemos una gran fortaleza y la descubrimos en el artículo 14, fracción primera del Estatuto de Roma, que nos habla de la posibilidad de abreviar el proceso para que la fiscal especial de investigaciones de delitos de lesa humanidad pueda entrar directamente a la investigación. ¿De qué depende? De que el Estado mexicano se pronuncie porque porque se logre que se vaya directa a la investigación. Y en ese sentido tenemos esperanza de que en esta nueva época y en esta nueva etapa de la vida democrática del país, el Estado mexicano, que viene atravesando y recogiendo todas estas demandas de justicia, pudiera de manera congruente pronunciarse porque se investigue. Yo creo que en todo abona. Entonces, esta transicionalidad que vimos en México hoy, esas voluntades que vimos expresas durante los periodos de campaña para lograr justicia, podrían derivar en que se pronuncie el Estado mexicano por una investigación inmediata, y sentimos que los elementos técnicos de nuestra denuncia son suficientes para llevar a juicio a los responsables. ¿Tiene la impresión de que los expresidentes en México son intocables? Sí. Tanto en su corrupción como en las gravísimas violaciones a los derechos humanos que han cometido. El presidente Ernesto Zedillo, responsable de la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, en la que fueron asesinadas 45 personas por paramilitares protegidos y auspiciados por el ejército. Un grupo de víctimas trató de que fuera juzgado en Estados Unidos y ahí se paró todo ese caso judicial. En esta ocasión, ustedes van sobre dos expresidentes también. ¿No es muy difícil avanzar sobre ellos? Sí, prácticamente durante la historia de nuestro país ha sido imposible, ¿no? Están impunes todos los delitos, los actos de corrupción que se han venido cometiendo a partir del presidencialismo mexicano. Pero hoy hay una oportunidad política, jurídica concreta. Tenemos un expediente de más de 2,000 hojas donde demostramos los delitos de lesa humanidad que se cometieron en un periodo de tiempo determinado en México, que involucra a 2 expresidentes y a un exgobernador y una cadena de mando y de responsabilidad bastante amplia. Y frente a esto tenemos un nuevo gobierno democrático, ¿sí?, que ha recogido todas estas demandas y que no vemos por qué no tuviera que pronunciarse o pudiera pronunciarse. Nosotros buscaremos de manera muy respetuosa encontrar las fórmulas jurídicas en México para ver cuál es la mejor práctica para que lográramos que se pronunciara el Estado mexicano. Hasta ahora ha evadido hacer ese tipo de definiciones el nuevo gobierno, como que quisiera establecer una tregua con los gobiernos del pasado. La verdad es que nosotros lo que percibimos es que hay una oportunidad y confiamos en este gobierno y en esta etapa de gobierno en que también ellos lo vean como una oportunidad para hacer justicia o para no impedirla. ¿Y Vicente Fox, Felipe Calderón, Ulises Ruiz han dicho algo sobre esta demanda? Sí, bueno, Ulises en particular ha venido declarando cómicamente algunas cosas, ¿no?, tratando de generar como risas y cosas así. Es un cínico, no podemos esperar más. Y también los otros presidentes son gente que independientemente de que no estén presos, no quiere decir que no hayan cometido los delitos que
que se les acusa. Estamos en el país de los 200,000 muertos, de las 300 y tantas fosas clandestinas, ¿no? Donde le quitan la cara a un joven y sale una Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo que fue la fauna nociva. Entonces podemos esperar cualquier cosa en México, ¿no? Esta utilización de los grupos criminales en labores de contrainsurgencia y de eliminación de dirigentes sociales que tú encuentras muy claramente documentado en el caso oaxaqueño. Sí. ¿Hay antecedentes de que eso haya sucedido antes o Oaxaca 2006-2007 es el punto de arranque de este tipo de... En Oaxaca se inaugura. Ahí se inaugura. Ahí se inaugura en Oaxaca y se va perfeccionando en Oaxaca. Hoy, a lo largo y ancho del país, este sicariato que existe tiene en algunas de sus misiones acabar con los defensores de la tierra y el territorio, de la naturaleza, defensores de derechos humanos. De alguna manera el Estado encontró en esta sofisticación una fórmula para poder acabar con la protesta social por diferentes causas, utilizando de manera efectiva al sicariato mexicano, ¿no? En el caso de Oaxaca, ¿de cuántos muertos y cuántos desaparecidos se está hablando? Bueno, no podemos hablar de una cifra determinada para no cerrarla, pero estamos hablando desaparecidos. No podríamos tener ni quisiéramos cerrarlo a un número por estrategia, ¿no? Pero sí son decenas. Decenas. Decenas de desaparecidos. ¿Y de asesinatos? También. 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 O sea, no estamos hablando de 2 o 3 casos. No. 2 casos de ejecución, 2 casos de desaparición forzada muy concretos, que son los casos de los líderes del EPR, ¿no? Que ahí están, y donde hemos ofrecido además, me ha ofrecido Luis como testigo de cargo en el caso de esta teoría ante la Corte Penal, porque también nos tocó recibir mucha información oral que no está incluida dentro de los testimonios porque no están vivos, pero que la fe pública que me garantizó a mí el haber sido defensor de derechos humanos, puedo y pude aportar. Acabas de mencionar a 2 casos del EPR. Sí. ¿A cuáles te refieres en lo particular? De los casos de Raimundo y perdón. Estamos hablando de los dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario que fueron desaparecidos en Oaxaca en este periodo de tiempo. ¿Y tú estarías dispuesto a dar fe de que eso sucedió así? Sí, yo recibí mucha información respecto a esos casos en particular. ¿Y estos casos serían secuela de los acontecimientos del 2006? ¿O son una cosa aparte, digamos? No, yo creo que sí están vinculados, ¿no? Están vinculados porque el Estado tenía plena incapacidad para poder atender el desbordamiento que existía de la protesta en estos años y pues desaparece a cada rato el fantasma de la guerrilla, ¿no? Entonces entre que no sabían cómo controlar políticamente la situación, te decía yo, la ausencia de cualquier tipo de protocolo, nada les funcionaba, era muy fácil que se les apareciera en cualquier momento este fantasma de levantamiento armado, ¿no? Entonces posiblemente, aunque yo no lo puedo asegurar, podría ser una teoría que de manera preventiva hayan cometido este delito. Arturo, pareciera ser que algunas de las figuras claves que funcionaron como un eslabón entre la orden de eliminación de los activistas y su ejecución han sido ejecutados o desaparecidos. Funcionarios públicos o funcionarios policiales que habrían sido el vínculo con el crimen organizado, ya no están para dar fe. ¿Esto es así? Es así. Han ido asesinando a uno por uno de ellos, ¿no? Casos emblemáticos como Barrita, que fue secretario de Seguridad Pública y que fue un vínculo perfecto entre la delincuencia organizada y la policía estatal, fue asesinado de manera pública. Aristeo también, quien fungió como director de la Agencia Estatal de Investigaciones, una pieza clave que actuó junto con Barrita, fue
liquidado también, y muchos otros más que gradualmente han sido liquidados, ¿no? Incluyendo también defensores y activistas, ¿no? Tú has sido ya amenazado por, Sí. en otras ocasiones por las demandas que has defendido. Sí. Fue el caso de Nochistlán por Sí. pronto. ¿Has recibido amenazas por este caso? No. ¿Y no No. tienes temor, preocupación de que así suceda? Sí, sí tengo temor, porque precisamente cuando hay ausencia de amenaza es cuando más miedo da, ¿no? Sí sé que estamos trastocando temas que son muy sensibles, tanto para la delincuencia organizada como para exagentes del Estado mexicano, que hoy siguen gozando de poder. A mí me decían el otro día, oye, ¿no tiene una implicación política porque Ulises Ruiz está buscando la presidencia del partido? Le dije, mira, si de alguna manera esta denuncia afecta las pretensiones políticas, pues yo no lo veo tan mal, porque un personaje con esas características teniendo poder público es mucho más peligroso. Es como los pederastas. Son peligrosos porque tienen un poder que ejercen público y social, ¿no? Entonces también los políticos que no han sido enjuiciados son de alta peligrosidad cuando tienen encargos públicos, ¿no? Una lucha por la justicia. Exactamente. Arturo, muchas gracias por estar Muchas con gracias, nosotros Luis. en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.